avanzar la parte teórica. Ahí voy a dejar la tarea, no para hoy día, lo voy a dejar la tarea para hasta la próxima semana, ya, con respecto a este tema. Y de ahí, bueno, con respecto a la revisión de los avances, vamos solamente a hacer algo puntual, capaz que tuvieran alguna duda, ¿no? ¿Ya? Y de ahí, bueno, les dejo trabajar básicamente para que siga avanzando su artículo o corregir capaz lo que tengan pendiente. ¿Bien, chicos? A ver, vamos a comenzar. Según esta primera diapositiva, esta primera diapositiva, ¿a qué tema estaría relacionado? A ver, chicos. ¿Qué tema estaría relacionado con respecto a estas imágenes? A ver, ¿qué tema, chicos? Ácidos y bases. Volumetría. Volumetría. ¿Sí? ¿Pero qué tipo de volumetría? Porque ahí dentro de la volumetría hay una clasificación, ¿no? A ver, alguien aquí. Ácido base, como dijeron mis compañeros. Ácido base. Muy bien, correcto, ácido base, ¿no? Una volumetría de tipo ácido base. Lo que estamos observando son las curvas de valoración, ¿no? Las curvas de valoración ácido-base. Y como sabemos, pues existe diferentes tipos de compuestos que serían relacionados a lo que es el grado de acidez o basicidad, ¿no? ¿Se acuerdan cómo podíamos saber si un ácido era fuerte o una base era fuerte o débil? ¿Qué información teníamos que tener para poder identificar? Lo que comentamos el ciclo anterior un poquito. ¿Qué información teníamos que tener en esta parte para saber si era un ácido débil o fuerte? El pH. Bueno, pero en sí el pH podría ser, pero en las tablas comúnmente no tenemos a veces pH, ¿no? A la mano. O sea, si bien nos pueden dar información del compuesto químicamente puro, ¿no? A cierta concentración que esté, porque todos no están a 100% de pureza, pero existe aparte del pH otra información, ¿no? Que capaz no es, se va disolviendo y se va modificando el pH de esa solución, ¿no? Si hay mayor cantidad de solvente, lo que va a hacer es básicamente que esté más diluido y el pH va a variar. ¿Se disocia? Ya, cuando hablamos de disociación, ¿se acuerdan qué dato teníamos que tener? En el caso de lo que son ácidos débiles, porque en los ácidos fuertes o las bases fuertes comúnmente no se daba ese dato, pero sí estaban en tablas. ¿Constante de disociación? Ah, bueno, sería relacionado a la constante de acidicidad, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? En esta parte nosotros que vamos a trabajar con ácidos, bases fuertes o débiles, ¿no? Se tiene tablas donde se tiene la información de lo que es las constantes de acidez o basicidad. En el caso de los ácidos fuertes y bases fuertes, pues no es necesario tener, por así decirlo, la parte de los cálculos que vamos a necesitar, las constantes de acidez o basicidad, porque son valores grandes, ¿no? Comparados a los ácidos y bases débiles, ¿no? En esos casos sí. Necesitamos porque va a haber una disociación que no va a ser en su totalidad, ¿no? Eso creo que hablamos un poquito en el curso previo. Bien, estamos observando que el objetivo, si bien ahora vamos a hacer un problema, ¿no? Con respecto al tipo de análisis en cada tipo de si es ácido fuerte, ¿no? Con una base débil o lo contrario, o ácidos y bases fuertes.
El objetivo también ahora, el trabajo que van a realizar, perdón, hasta la próxima semana que van a presentar, es hacer la curva de valoración, ¿no? O sea, ver el comportamiento, ¿no? Cómo es el análisis, más allá, cómo determino estos puntos, ¿no? Cómo determino estos puntos. Ahora, si yo te doy esta gráfica y te diría, pues, a ver, interprete, ¿no? Los datos que estamos observando, yo le pregunto, aquí, en el caso de esta gráfica, ¿no? ¿Sería un ácido fuerte o una base fuerte que está en el Erlenmeyer? Acuérdate que en lo que es valoración, nosotros tenemos el método clásico, ¿no? La bureta y un Erlenmeyer, ¿no? Existen equipos automatizados, ¿sí? Pero el clásico, pues para que ustedes se puedan guiar, tener una bureta, ¿no? Y el Erlenmeyer. Entonces yo le preguntaría aquí, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué compuesto químico se encuentra en la bureta? ¿Un ácido o una base? ¿Y quién se encuentra en el Erlenmeyer? En función de esta información. Creo que escuché ahí un compañero que quería opinar. ¿Quién se encontrará en el Erlenmeyer? ¿El ácido o la base? El ácido. En el Erlenmeyer el ácido, ¿no? El ácido, muy bien. El ácido, porque, miren, esta es una gráfica logarítmica, porque el pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno o los iones hidrógeno, ¿no? Y aquí en el eje X básicamente están los volúmenes. Ahora, este volumen es una base, ¿no? Añadida. Ahora, en otros casos, si fuera el sentido contrario, en el caso que el Erlenmeyer no esté en el ácido, sino más bien la base y en la bureta esté el ácido, aquí sería el volumen de ácido añadido. Eso dependerá. Pero aquí en el eje X va el volumen añadido, sea del ácido o la base. En este caso es una base. Entonces, esta información es la que está en la bureta. Y estamos observando que cuando hay 0 de hidróxido de sodio que se ha añadido, ¿no? El pH es ácido, bastante ácido, ¿no? Está alrededor de 1. Entonces, cuando no se ha añadido nada de hidróxido de sodio, entonces va añadiéndose, ¿no? Va añadiéndose, aquí están las cantidades, hasta 10 mililitros, se va incrementando el pH, o sea, va subiendo el pH, ¿no? Y posteriormente, pues, ¿hasta dónde? Hasta que llega el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia hablamos de que hay un volumen que ha sido en este caso determinado matemáticamente aplicando lo que son los números equivalentes gramos del ácido es igual a los números equivalentes gramos de la base. De esa manera yo puedo identificar cuánto es el volumen de equivalencia para este punto, ¿no? Y como vemos, ese volumen de equivalencia, que está alrededor aquí de este valor, hay un cambio brusco de pH. Miren este rango de pH. Aproximadamente va de 3 puntos y tanto hasta 11. ¿No? Ahora, este punto pues es del volumen, hay un cambio brusco de pH y de ahí cuando ya hay volumen de hidróxido de sodio en exceso, ¿no? Llega también a incrementarse hacia el lado alcalino y básicamente ya de ahí llega a ser casi constante, ¿no? Voy añadiendo base más base y ya llega a ser a un punto de constancia. Ahora, aquí en este caso, ya no, aquí yo podría decir que es un ácido fuerte con una base fuerte. Aquí ya cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que el pH ya no comienza de 1, es alrededor de 3, ¿no? Podríamos decir que es un ácido débil, ¿no? Podríamos decir que es un ácido débil. Ahora tendría, en este caso sería una base que estaría yendo acá, ¿no? Si aquí es un ácido, entonces aquí debe ir en volumen añadido una base, ¿no? Ahora puede ser una base fuerte. Bien. Disculpe, Sí. quería preguntar si está grabando. Yo veo que No, creo que no. creo que sí. Ah, sí, están grabando ya. Ustedes están grabando. Sí, está bien. Ya. Listo. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos saber, ¿no? Interpretar
los gráficos, es determinar estos valores. Yo podría decir, como decía acá, que el pH es 1, en el Erlenmeyer se encuentra el ácido, en la bureta se encuentra la base, tiene un punto de equivalencia que aquí es aproximadamente de 20, yo tendría que dar esta escala, medirla bien, ¿no? Aproximadamente puede ser con una regla de ese tipo y dar más o menos exactamente cuánto vale aquí el valor, ¿no? 20 y tantos de volumen de equivalencia. En el caso de los ácidos y las bases fuertes, está considerado en 3 etapas bien identificadas. Cuando, en este caso, antes de añadirse el volumen de equivalencia, en el volumen de equivalencia y después del punto de equivalencia, ¿no? En este caso, en el caso de los ácidos débiles, ¿no? Con bases fuertes, ahí son en 4 etapas. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, valoración ácido-base, más allá, lo que ustedes, al finalizar la sesión, el estudiante estará en la capacidad de resolver problemas, ¿no? Porque les voy a dejar de tarea problemas, 4 problemas, para que trabajen en equipo, sobre la valoración ácido-base, así como predecir las curvas de valoración. Entonces, en esta parte necesitamos ahí manejar ciertos términos, como lo que es punto de equivalencia, ¿no? Punto de equivalencia es el punto de una valoración en que la cantidad de valorante añadido, ¿no? Que puede ser un ácido o una base, es exactamente igual a lo que se necesita estequiométricamente, ¿no? Con respecto al analito. Considerando que el analito se encuentra en el Erlenmeyer. Entonces, ahí lo que nosotros usamos es que los números equivalentes gramos, sea del ácido, es igual al de la base, ¿no? Y podemos calcular el volumen equivalente. En el caso del punto de inflexión, es matemáticamente hablando, es la segunda derivada con respecto, ¿no? La segunda derivada en este caso estaría relacionado a la variación de pH, que es igual a 0, ¿no? Entonces ahí el punto de inflexión vendría a ser el cambio, ¿no? El cambio básicamente del comportamiento de una curva. Entonces, podemos decir que existe una pendiente que tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Por eso cuando usted aplicaba matemáticas, pues la primera, la segunda derivada, ¿no? Estamos diciendo que existe un máximo y un valor mínimo. El punto final. El punto final es básicamente ya cuando se aplica la pasa experimentalmente, ¿no? Cuando ya existe un cambio brusco de una propiedad física, que en algunos casos utiliza un indicador, ¿no? Cuando hacemos valoración ácido-base, con bureta, Erlenmeyer, método clásico, ¿no? Pero también de esa metodología podríamos incorporar un potenciómetro, o sea, lo que son sensores, ¿no? Incorporar en el proceso para medir el pH. También podríamos, en vez de ello, utilizar la conductividad, o podríamos trabajar a la vez con absorbancia. Todos ellos son propiedades físicas. Y como tales, existe lo que es un cambio. En el caso de la absorbancia, va relacionado con la concentración. Entonces, aumenta la absorbancia, aumenta la concentración. Con respecto al punto isoeléctrico, ¿no? Se trabaja en lo que es especies polipróticas, y hablan del pH que en la carga media, ¿no? Es igual a 0. También lo consideran como isoeléctrico, ¿ya? Entonces, esos términos lo van a observar en las curvas de valoración. Entonces, el primer caso, valorar lo que es un ácido fuerte con una base fuerte. Acuérdate que más allá de nosotros de hacer los cálculos, el objetivo es hacer la curva de valoración. Y para hacer la curva de valoración, yo tengo que tener bien claro, ¿no? Cuáles son las etapas para el análisis. O sea, el análisis me refiero a la determinación matemática de los cálculos. Entonces, en el caso de lo que es un ácido fuerte con una base fuerte, ¿no? Existen 3 etapas bien identificadas. Pero antes de entrar con las etapas, tendríamos que plantear lo primero, es la reacción química. La reacción química. Como es un ácido y una base fuerte, la reacción solamente va en un solo sentido. La sal, libera agua. Su equivalente es como si fuera la reacción de autoionización del agua, porque el ácido aporta iones hidrógeno, la base iones oxidrilos. Ahora, una vez que yo he planteado la reacción, lo que yo tengo que hacer
es, si bien determinar quién iría en un problema en la Erlenmeyer, quién es el titulante, a mí es importante determinar el volumen de equivalencia. El volumen de equivalencia, o equivalente, va a estar en función de los números equivalentes gramos del ácido, que son igual a los números equivalentes gramos de la base. Entonces, en función de este problema, que dice la valoración de 50 mililitros de KOH, que es una base fuerte, a esta concentración, con ácido bromhídrico 0,1 molar, la reacción química entre valorante y analito, mencionan aquí, yo tendría que hallar primero el volumen equivalente, aplicando lo que mencioné hace un momento. Entonces, reemplazo los datos, ¿no? Reemplazo los datos, 50 mililitros de KOH con esta concentración, aquí está, estos son los milimoles relacionados a la base, y todo esto podríamos decir que es el número equivalente. Aquí a veces se trabaja con normalidad, pero en este caso, como la base tiene un solo grupo oxidrilo, la normalidad es igual a la molaridad. Igual aquí, este es un ácido que tiene solamente un ion hidrógeno, ¿no? Isometal, que puede perderlo. La normalidad es igual a la molaridad, ¿no? Entonces, con el volumen de KOH 50 mililitros y esta concentración, ¿no? Tengo el número equivalente o milimoles de iones oxidrilos, y aquí tendré que colocar la concentración del ácido. Con eso, ¿cuánto es el volumen equivalente? ¿No? O sea, ¿cuánto de volumen de ácido, perdón, tengo que añadir para que haya el cambio, ¿no? En este caso, o previamente se neutralice todo lo que se tiene de la base, ¿no? Aquí en el cálculo sale 10 mililitros. O sea, con 10 mililitros se llega a la neutralización, ¿ya? Entonces, en esta parte de valoración ácido-base, tenemos 3 etapas. Uno es cuando se analiza antes, ¿no? De estos 10 mililitros, en los 10 mililitros y después de los 10 mililitros, o sea, cuando está en exceso, ¿ya? Ahora yo les pregunto, ¿quién estará en el Erlenmeyer? ¿El KOH o el ácido bromhídrico? Álvarez está. Álvarez César. Sí, con muchos programas lo escucho por primos. Ya, a ver, César, ¿quién se Sí, encontrará en el Erlenmeyer? ¿El KOH o el ácido bromhídrico? el ácido bromídico, mis. Acá en el Erlenmeyer, estoy preguntando. Allá, el ácido mis o me estoy equivocando. A ver, ácido dice César. A ver, muchas gracias, César. Vamos a preguntar, ¿Cristel está? ¿Coyatupa? ¿Cristel? ¿Coyatupa no está? No está Coyatupa. Chávez, González, Ronaldo. Sí, profesora, presente. Buen día, Chávez. Buen día. ¿Quién está en el Erlenmeyer? El ácido bromhídrico. El ácido bromhídrico. Ya. A ver, Chávez. Guamán Ibarra, Jean Paul. Guamán. No está. Faltó. Linares, Sí, profesora. Jimena. Buen día. Buenos días. ¿Quién se encuentra en el Erlenmeyer, Linares? El KOH. El KOH. Ujú. Muy bien. Bien, Linares, gracias. Entonces, aquí lo que se va a encontrar es 50 mililitros de KOH, o hidróxido de potasio, 0,02 molar. Y se va a titular con ácido bromhídrico. Por eso se está calculando qué volumen, matemáticamente hablando, que es el que representa el punto de equivalencia, yo tengo que añadir para dar neutralidad a esos iones oxidrilos que están presentes de la disociación de este KOH. ¿Ya? Entonces,
de esa manera. Acá lo importante es identificar quién se encuentra, quién es la sustancia en análisis y quién es el que se está, o el que se está valorando y quién es el titulante, ¿no? Entonces, aquí tres etapas, como le decía. Antes del punto de equivalencia, el pH lo determina el exceso de iones oxidrilos, ¿no? Porque antes de los 10 mililitros siempre va a haber mayor cantidad de iones oxidrilos presentes, pese a que se esté dejando caer ácido de la bureta. En el punto de equivalencia, los iones hidrógenos son exactamente igual que los iones oxidrilos. Entonces llega a determinarse a su equivalencia de lo que es la disociación, como la del agua. Y en la tercera etapa es después del punto de equivalencia, o sea, cuando ya se neutralizó, pero más allá de ello, como sigue añadiéndose ácido, que es lo que se encuentra aquí en la bureta, hay un exceso de iones hidrógenos. Entonces, esas son las tres etapas para cuando se titula ácido y bases fuertes. Y aquí vemos el comportamiento. Miren, ¿cómo podría haberme dado cuenta sin el texto, ¿no? Sin información? Es de este gráfico. Veo aquí, miren. Acá le estamos poniendo V sub A, volumen puede ser del ácido, puede ser volumen añadido también, su representación. Pero más allá de ello, aquí es la estrategia, ¿no? Identificar el pH. Es un pH alcalino y bastante, o como tal, un alcalino fuerte. Y esos son los que tienen, pues, los compuestos químicos que se forman del grupo 1 y 2A, ¿no? Entonces, estoy por encima del valor de 12 de pH. Cuando se ha añadido 0, no hay nada que se haya añadido. Entonces, yo diría que en este caso, el que se encuentra en el Erlenmeyer es la base, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta básicamente el punto de equivalencia, que es el volumen equivalente representado por 10 mililitros, ¿no? Ahora, en este caso de ácido y base fuerte, el punto de equivalencia coincide con el punto de inflexión, y el cambio, ¿no? Y es representado, aquí vamos a ver con los cálculos, que es la disociación. Acuérdate que en la etapa 2 se menciona que los iones hidrógenos son iguales a las concentraciones de los iones oxidrilos, que vendrá a ser representado por la autoionización de la molécula del agua. Por tanto, vamos a ver matemáticamente que el pH es 7. ¿No? Cuando se llega al volumen de equivalencia, en esos tipos de ácidos y bases, el pH llega a ser 7. Porque las concentraciones de ambos iones son iguales. Y cuando ya se añade un exceso de ácido, pues el pH va variando, no va disminuyendo, se va haciéndose más ácido. ¿Ya? Entonces, acuérdate que el objetivo, más allá de hacer los cálculos, problemas, es vamos a hacer la curva. Entonces, tenemos que tener bien identificado estas tres etapas. Entonces, antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, puede ser que yo calcule a diferentes volúmenes de ácido, ¿no? Puedo comenzar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, ¿hasta cuánto, profesora? Hasta 9.99, hasta antes de 10. ¿Por qué 10? Porque ya hemos visto que el volumen equivalente, según el cálculo, ha subido 10 mililitros. Entonces, para este caso, se está considerando que sí se añade 3 mililitros de ácido bromhídrico. Entonces, si yo añado 3 mililitros, está por debajo de los 10, va a haber iones oxidrilos que se han neutralizado con estos iones hidrógeno, pero de todas maneras va a haber iones oxidrilos en su mayor proporción. Por eso, aquí se calcula los iones oxidrilos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido inverso? O sea, me refiero que aquí hubiese estado la base, la bureta, y el Erlenmeyer el ácido. Primeramente, la curva no va a salir de esta forma. Va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Segundo, que si yo añadiría acá ya no 3 mililitros de ácido, sino 3 mililitros de una base como hidróxido de sodio, aquí no sería pues iones oxidrilos, sino que iones serían, ¿ven, chicos? Si fuera todo lo contrario. Iones Hidrógeno.
Hidróneo, ¿no? Hidróneo. Hidróneo o hidrógeno, correcto. Ya, eso hay que tenerlo bien en cuenta, bien claro. La idea no es ser mecánicos, sino la idea es primero identificar quién está en el Erlenmeyer, quién está en la bureta, quién es el valorante, ¿no? El postulante, ¿no? Y quién va a ser el analito o la solución que se va a valorar. ¿Ya? Entonces, para este caso, como les decía, estoy por debajo de los 10 mililitros, entonces va a haber todavía exceso de iones oxidrilos. Iones oxidrilos, como concentración va a ser corregida, modificada, porque parte ya se neutralizó. Entonces, ¿cómo saber? Acá hay una fracción de iones oxidrilos remanente, ¿no? Que queda básicamente sin neutralizar por la concentración inicial de los iones oxidrilos por el factor de dilución. Todo esto multiplicado me va a dar la nueva concentración de iones oxidrilos. De forma muy parecida, podría ser en el caso de los iones hidróneo, siempre el caso fuera lo contrario. Entonces, aquí, como es una fracción de iones oxidrilos remanentes, como estoy adicionando 3 mililitros, ¿no? Va a ser acá la diferencia. 10 menos 3, ¿de dónde salen los 10? Del volumen equivalente, acuérdate. 10 menos 3 entre 10, ¿no? 7 décimos. Por la concentración, este es el dato del problema. ¿De quién? Este es el dato del KOH. Pero, profesora, ¿por qué está usando los datos del hidróxido de potasio 0,02 por los iones oxidrilos? Porque es una base fuerte y acuérdate que se disocia su totalidad, ¿no? O sea, como se disocia su totalidad, la concentración de los iones oxidrilos van a ser igual a la concentración de la base. Entonces, aquí sería la concentración de la base por el factor de dilución, ¿no? Que vendría a ser 50, que es el volumen inicial de los iones oxidrilos, entre el volumen total, ¿no? 50 de la base, ¿no? Más la cantidad de ácido que estoy adicionando, ¿no? 50 entre 53. Entonces sale la concentración. Ojo, para hacer la curva, yo necesito pH. Entonces, bueno, un poco recordando, ¿no? Acuérdate que el pH pues es menos logaritmo de los iones hidrógeno, entonces tengo que calcular los iones hidrógeno. Y eso lo hacemos en función de la constante de autoionización del agua, ¿no? Que vale 1 por 10 a la menos 14 entre la concentración de los iones oxidrilos que se calculó aquí. Reemplazando, sale 7,58 por 10 a la menos 13. Esa es la concentración de los iones hidrógeno. Con este valor tengo que calcular el pH. Con este valor. ¿Ya? Entonces, ahora lo que van a hacer ahorita, vamos a dejarles ahí 4 minutos, ¿ya? Para que puedan calcular. Vamos a ponerle pluma aquí y me van a calcular cuando se añade el ácido, ¿ya? Para un volumen de ácido de 5 mililitros y para un volumen de ácido de 7 mililitros. ¿Qué necesito? Que me calculen el pH. ¿Ya? A ver, entonces, me dejamos ahí 4 minutos. Igual como tengo mi lista, a cualquiera les llamo. A ver, antes de contar los 4 minutos, ¿alguna consulta ahí? Consulta, chicos. Disculpen, la primera parte de fracción del OH remanente, ese son 10 menos los 3 mililitros en este caso del ácido, ¿verdad? En el numerador. Claro, sí. ¿Ahí? Ajá. Sí, los 3 mililitros es lo que se está adicionando de ácido, ¿no? Si fuera 5, ahora aquí sería 5. Es la fracción que queda sin neutralizar, ¿no? La diferencia. Por eso es 10 menos 3 aquí queda sin neutralizar, ¿cuánto? 7. 7 mililitros del total. Ahora si fuera 5, acá iría. Donde vaya 3, ahora va a ir 5. Gracias, Miss. Listo, entonces dejamos ahí 4 minutos para que me calculen. Vamos a volver a proyectar.
Bien, entonces continuamos. A ver, chicos. Freddy Letona, ¿está? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Freddy. A ver, por favor, apóyanos en la determinación cuando se añade el volumen de ácido de 5 mililitros. Ya. Le digo el resultado directo, ¿no, profesora? Ya, a ver, yo voy a hacer todo el procedimiento aquí y tú me dices el resultado, ¿ya? Pero te voy a terminar de hacer. 0,02 molar por 50 entre 55, ¿no? ¿Cuánto sale aquí la concentración, por favor? Ahí me salió 9,09 por 10 a la menos 3. Ya, estas son las concentraciones de los iones oxidrilos que todavía quedan sin neutralizar, ¿no? Ya. Ahora, de ahí, allá está el pH, ¿no? Reemplazando menos logaritmo, ojo, que son los iones hidrógeno, ¿ya? O su equivalente, que es logaritmo de KB doble entre el valor, ¿no? 9,09 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto te sale ahí, por favor? Los iones hidrógeno me salieron 1,10 por 10 a la menos 12. Y el pH me salió 1,10 por 10 a la menos 12. Ya. Y resolviendo el pH me salió 11,96. Sí, ¿no? A ver, tiene que tener lógica, correcto, ¿no? Si yo estoy añadiendo, en este caso, si yo estoy añadiendo más ácido, se supone que el pH va a tender a bajar, ¿no? Disminuir. Sí, 12, 12, 11, 96. Muy bien, Freddy, ¿no? Freddy Letona. Sí, profesora. Gracias. A ver, vamos a pasar entonces con Frankler. Frankler está Rodríguez. Sí, profesora. Buenos días. Buen día, Frankler. A ver, por favor, apóyanos cuando adicionamos volumen de ácido de 7 mililitros. Ya. Me sale 5,263 por 10 a la menos 3 en la primera parte. 5,263 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 la concentración de los iones oxidrilos. Sí. ¿Ya? Y con eso hallaste los iones hidrógeno. Sí, me salió 1,9. 1,9 por... 10 a la menos 12. Y con eso ya está el pH. ¿Cuánto sale el Sí. pH? A ver. 11,721. Ya, ojo, aquí en las iones hidrógeno, iones hidrógeno, perdón, 1,9 exacto. Bueno, acá me sale. A ver. Porque me salió 1,9000. Entonces, acuérdate que siempre tenemos que expresarlo con 3 cifras significativas, ya. como ya, Ya. 1,90 por 10 a la menos 12, y con eso el pH salió, me dices, A ver, un momentito, sino que ya la había. A ver. ya, Sería 1,90 por 10 a la menos 12. Ya. 11,721. ay, perdón, disculpe, ¿cuánto sale? 11,721. 11, a ver, vamos a colocarlo ahí. 11,721. Sí. Tiene que ser menor. Ah, ya. A ver, vamos a chequear. Ya, muchas gracias ahí. Franklin, ¿no? Sí, profesor. Muy amable. Ya, a ver. Entonces, ¿alguien que le haya salido diferente esos datos? Chicos. Todos coincidimos con los valores. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesora. Correcto. Ujú.
Muy bien. Bien, chicos, entonces de esa manera sería la determinación, ¿no? De los volúmenes cuando se va añadiendo el ácido, cuánto de iones oxidrilos queda todavía remanente sin neutralizar. Eso está especificado acá. O sea, el procedimiento de cálculo de la representación de esos iones oxidrilos me está diciendo cuánto queda de estos iones sin neutralizar, sin ser neutralizados en su totalidad. Ojo. Y eso relacionamos con iones hidrógeno para que me dé el pH, ¿ya? De esa manera. Ahora, en el punto de equivalencia, como mencionaba, específicamente para cuando son ácidos y bases fuertes, su representación también va respecto a lo que es la autoionización del auro, ¿no? Porque ya los iones hidrógeno representan al ácido, los iones oxígenos representan a la base, y esto es igual a Kb, ¿no? Entonces aquí la representación, matemáticamente hablando, y como tal se saca el valor de lo que representa los iones hidrógenos presentes, que equivale a 1 por 10 a la menos 7. Por tanto, con este valor sale el pH, ¿no? El pH. Entonces, para este caso, el pH es 7. Ese es en el punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, o sea, cuando ya hay un exceso de ácido bromhídrico, perdón, podría haber sido cuando yo te podría haber considerado acá 10,1, ¿no? 10,05, está por encima de los 10 mililitros. Entonces, aquí ya cuando se escapa fuera de ese valor, por encima de los 10 mililitros, estamos diciendo que el análisis sería después del punto de equivalencia. En este caso, ya van a primar la concentración no de iones oxidrilos, sino que ya se neutralizaron como tal y va a estar en exceso el ácido, ¿no? Entonces, aquí calculamos el ácido, la concentración de los iones hidrógeno. Entonces, esta concentración de los iones hidrógenos, también, ¿no? Los que están básicamente en exceso, está representado por la concentración inicial del ácido, que es un ácido fuerte, por el factor de dilución. De esta manera corregimos la concentración de los iones hidrógeno, ¿no? La concentración me da inicialmente en el problema 0,1 molar por el factor de dilución. Ahora, aquí en el numerador se coloca el volumen en exceso del ácido. Si yo necesitaba 10 mililitros y estoy añadiendo 10,5, en exceso sale la diferencia, ¿no? 0,5. Si hubiese sido acá 11 mililitros de ácido, el exceso acá sería 1 mililitro. 0,5 para este caso entre el total, el volumen total, ¿no? 50 más 10,5. De esta manera se calcula la presencia de los iones hidrógenos, ¿no? Que están en exceso. Con este valor, como ya son iones hidrógeno, de frente lo reemplazo en la fórmula. Y me sale el pH de 3,08. ¿Ah? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Con respecto al análisis de los iones oxidrilos. Ojo, esto es los iones hidrógenos, pero que ya están en exceso. Por eso calculamos esa concentración. Entonces, podría haber sido con 11, con 11,5, con 12, con 12,5 mililitros de ácido, con 13, y así sucesivamente. ¿Por qué necesitamos esos datos? Porque tenemos que hacer, acuérdate, una curva. Creo que se me pasó ahí la información. Aquí está. ¿No? Esto es, aquí por ejemplo están los, de este caso de lo que es un ácido y una base fuerte, son 3 regiones, ¿no? 3 etapas. Cuando llega el volumen de equivalencia que es 10 mililitros, el pH 7, antes de ello todos los valores o volúmenes añadidos antes de ello, ¿no? Va a estar la concentración de los iones oxidrilos en exceso, y después de los 10 mililitros va a estar los iones hidrógenos en exceso. Con todos estos puntos, con el volumen de ácido añadido, estaría aquí, ¿no? Y el pH se realiza la curva, ¿no? Se realiza la curva. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna consulta ahí, chicos? Profesora, entonces para dibujar sí o sí tenemos que tener una buena cantidad de puntos para poder Claro. tabularlos todos. Lo primero que tienen que hacer es determinar el volumen de equivalencia.
Es lo primero. Ahora, acuérdate que el pH, pues, por convención, lo consideramos de 0 a 14. Para poder tomar los puntos, ahora, lo van a trabajar en Excel, ¿no? Que le facilite ahí. Le facilite los cálculos. Entonces pueden tomar volumen añadido cada 1 mililitro, como estamos viendo aquí, al inicio, ¿no? Bueno, aquí solamente en el de caso del 9 al 10, lo han tomado ya en tramos más cortos para ver el cambio, ¿no? Se quiere ver el comportamiento, porque lo que cambia es el pH. Miren cómo va cambiando. Entonces, a veces hacerlo inicialmente de 1, ¿no? Nos puede ayudar, pero ya cuando estamos cerca al punto de equivalencia, igual le hacemos nosotros cuando estamos en la parte experimental, ¿no? En el laboratorio. Acuérdense, cuando ustedes titulaban, seguro el docente le decía, que caiga gota a gota, ¿no? Que caiga gota a gota para que no se les pase el volumen final. Porque una cosa es el volumen equivalente que yo le he calculado matemáticamente, proyectándome que la idea es que ese volumen final coincida con ese volumen equivalente. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y añadimos gota a gota, por ejemplo, ¿no? O con mucho cuidado. Igual, después, por ejemplo, del punto de equivalencia o el volumen de equivalencia, en este caso vamos haciendo cambios, añadiendo pequeñas cantidades para ver el comportamiento, porque puede haber un cambio muy brusco, ¿no? Y miren, de 7 pasa a 4,78. Entonces ahí hay como 3, ¿no? De pH. Aparte, como es una gráfica base logarítmica, porque el pH es menos logaritmo, entonces ahí a veces no se ve bien el comportamiento. Entonces lo tenemos que hacer cuanto más puntos, mejor. ¿Ya? Tiene que dar una buena escala. Yo al final estoy compartiendo de estas diapositivas. Hay 2 links de videos para que puedan revisar con respecto a la parte de lo que es el manejo en Excel de estas gráficas. Profesora, Dígame. una pregunta, ¿el volumen de equivalencia siempre tiene que coincidir con el pH 7? A ver, no te escuché bien ahí. Neira creo que es, ¿no? Un poquito más fuerte, Neira, por favor. ¿Me escucha? Bajito te escucho. Ay, claro. A ver, un poquito más fuerte, creo que es tu micrófono, pero igual voy a subir de mismo. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí creo. Le decía que si el volumen de equivalencia siempre tiene que coincidir con el pH 7, porque... Siempre. En este caso, como es un ácido y una base fuerte, sí. Pero cuando ya es un ácido débil o una base débil con lo contrario, que sean fuertes, ¿no? Si es un ácido débil con una base fuerte o una base débil con un ácido de ese tipo, contrario, o sea, ¿no? Una base débil con un ácido fuerte o un ácido débil con una, ¿no? Todo lo contrario, ahí no coincide, pH 7. No coincide. Solamente en este caso, nada más, cuando son ácidos y bases fuertes. Ya, listo. Y en ese caso que acaba de mencionar, ya sería otro el pH. Sí, ahorita vamos a verlo. Sí, vamos a verlo en otro caso. ¿Ya? Bien, entonces pasamos, perdón. Ahora vayamos a lo que es la valoración ácido débil con base fuerte. ¿Ya? Ácido débil con base fuerte. Entonces, aquí yo le he colocado para que se vea rápidamente que en el Erlenmeyer va a estar el ácido débil. En este caso es el N-morfolín etanosulfonoico. Este es un compuesto químico que se trabaja en los bufferotampones. Comúnmente los bufferotampones están compuestos por sales y sus ácidos respectivos, ¿no? Conjugados. Trabaja bien como un tampón, como un buffer o amortiguador, que se dice. Regulando el pH en procesos donde se añadan, por ejemplo, cambios añadiendo ácido o álcalis en el proceso. A veces también no solamente es por efecto de añadidura de estos compuestos, sino hay procesos industriales que hay efecto de temperatura y como tal sufren cambios, por ejemplo, en el caso del pH. Y se trabaja con tampones bajos de esos tipos. En algunos análisis
que son un poco sensibles, también se utiliza lo que son tampones o amortiguadores. Y eso creo que lo vimos un poco, les dejé la tarea el ciclo anterior a ustedes, ¿no? Porque tenían que hablar de una ecuación, ¿se acuerdan? ¿Qué ecuación está relacionada a la forma de trabajar de los tampones o buffer que relaciona pH con el P sub A? ¿Se acuerdan, chicos? La de Henderson. La de Henderson, ¿no? Henderson, ¿qué más? Sí. Hanselberg, ¿no? La ecuación de Henderson-Hanselberg. Ajá, sí. Exactamente. Ahí trabajamos con los tampones, amortiguadores, buffer, de ese tipo, ¿no? Bien, y eso le vamos a dar utilidad ahora, ¿ya? Entonces, tenemos el caso de un ácido débil con una base fuerte. Ahora, el N-morfolín, que es el etanosufónico, es el ácido débil, va a estar representado por su abreviatura en MEX, ¿ya? Y te está diciendo que en la valoración de 50 mililitros de este mes, a esta concentración, 0,02 molar, con hidróxido de sodio, 0,1 molar, ¿no? Se plantea la reacción, te están dando abajo, en la parte baja, el pK sub A, por tanto, indirectamente te están dando la constante de acidez de ese ácido débil. Si hubiese sido una base débil, lo correcto es que te den aquí el pK sub B, pero ojo, a veces para que el estudiante sepa reconocer bien si es correcto o no, a veces podríamos colocar no necesariamente el ácido con su constante de acidez, sino podríamos darte acá adrede la constante de basicidad, pero creo que ahí no tenemos problema porque no tendríamos que recordar, vamos a ponerlo aquí, aquí para que se acuerden. Eso ya lo vimos un poco el ciclo anterior. Que la constante de acidez por la constante de basicidad era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan, chicos? 14. W. Kw, ¿no? La constante de autoionización del agua. Y este valor, que es como lo que dice su compañera, ¿no? 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto, porque si acá es un ácido, lo correcto es que me den un pK sub A o una constante de acidez, pero puede ser que te den K sub B o pK sub B, y eso no te debe asustar, solamente tú tienes que saber reconocer qué compuesto químico es. Si es un ácido, una base débil. Ahora, acordándonos que el pK sub A viene a ser menos logaritmo de K sub A, y el pK sub B es menos logaritmo de la constante de basicidad, ¿no? Eso tenemos que acordar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, en esta parte, profesora, ¿por qué no dio esa información en el problema anterior? Porque eran ácidos y bases fuertes, se disocian en su totalidad, entonces no tenemos que hacer esta parte del análisis que la vamos a usar cuando es un ácido débil, ¿no? Vamos a utilizar la constante de acidez, ¿ya? Bien. Entonces, ya está la reacción, ya están los datos, necesitamos hallar el volumen de equivalente, ¿no? O sea, ¿cuánto hidróxido de sodio, cuánto de la base se tiene que añadir para que se neutralice los iones hidronio o los iones hidrógeno que están presentes en el Erlenmeyer, que estaría representado por el MES de esta concentración? Haciendo los cálculos, se determina que el volumen de la base es 10 mililitros. Este es el volumen equivalente. O sea, cuando se añadió los 10 mililitros de la base, diríamos que la concentración aquí, ¿no? Se neutralizó, pero ojo, como es una base fuerte, no se va a neutralizar y va a quedar, pues, como en el caso anterior, que era aplicar KB es igual a X cuadrado y de ahí sacar que el pH 7. No es así. Porque va a haber como es una base fuerte, va a haber su base, va a haber un ácido conjugado y como tal va a seguir reaccionando porque hay agua por medio, porque es una solución. Entonces ahí el enfoque es de diferente manera, ¿ya? Para esta parte necesitamos identificar 4 etapas. Antes de pensar añadir la base,
¿no? Antes de añadir el hidróxido de sodio, habrá ácido débil en el Erlenmeyer. Entonces tengo que apoyarme de la reacción, ¿no?, de disociación del ácido débil. Tengo que hallar el pH. Después, cuando ya se va añadiendo hidróxido de sodio desde el punto de equivalencia, o sea, si me salió el cálculo del volumen de la base de 10 mililitros, yo añado 3 mililitros, 4 mililitros, 5 mililitros, hasta 9.99, lo que se está formando ahí en la solución, en la Erlenmeyer, es un tampón, ¿no? Y aquí se aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch para hallar el pH. Cuando ya se llega al punto de equivalencia, ¿no? El ácido se ha convertido en su base conjugada y como tal tenemos que apoyarnos un poco de esta reacción, ¿no?, donde está la base conjugada, hay un proceso de lo que es hidrolización por agua que está presente en la solución, ¿no? Y aquí ya trabajamos con Kb doble. ¿Por qué? Porque se forman iones oxidrilos. Iones oxidrilos. Y el análisis también continuaría después del punto de equivalencia, o sea, cuando ya se añadió 11 mililitros, 10,5, 10,01, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ya habrá en exceso los iones oxidrilos. Ojo. Entonces, ese enfoque vamos a tener. Entonces, antes de añadir la base, no hay nada de base, no he dejado caer nada de hidróxido de sodio, solamente en el Erlenmeyer está el ácido débil y su concentración era 0,02 molar. Este era dato del problema, pKa para el mes. Entonces, tenemos que hallar con esta información cuánto es el pH que está comenzando esa solución de mes, a esa concentración. Para ello, teníamos que plantear, ¿se acuerdan? Si era un ácido débil, lo que es la disociación, ¿no? Porque no era en su totalidad. Entonces, acuérdate que aquí analizamos las concentraciones iniciales, las concentraciones que reaccionan y las concentraciones en el equilibrio. Aquí ya te están dando como si fueran las concentraciones en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, donde F estaría representado por la concentración inicial del ácido. Entonces, la constante de equilibrio, como es un ácido, es Ka(A). Ka(A) será igual a las concentraciones en los iones hidrógeno por las concentraciones de su base, ¿no? En este caso, conjugado, ¿no? Entre la concentración del ácido en el equilibrio. Reemplazando aquí, tenía x por x cuadrado, entre, acuérdense que F representa la concentración inicial del ácido, que es 0,02, menos x. Ahora, de aquí tenemos que hallar x, porque x me da la información de la concentración de los iones hidrógeno. Y con eso me permite determinar el pH. Entonces, de esta manera se calcula x y sale un valor de 1,19 por 10 a la menos 4. ¿No? Esta es una ecuación cuadrática. En la calculadora le podemos ingresar los coeficientes, me salen dos valores positivos y negativos, descarto el negativo, me quedo con el positivo y este es el valor positivo. Ahora, profesora, no tengo para ese tipo de calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? En el denominador decimos, ¿no? Decimos de esta manera, la concentración de lo que se ha hidrolizado, ¿no? Es tan pequeña con respecto a la concentración inicial que se desprecia, se tiende a cero, solamente en el denominador, no en el numerador. Ojo, de esa manera me permite tener aquí x cuadrado entre 0,02 por x igual a xa, no, perdón, a Ka(A), y de esa manera calculo el valor de x. O sea, hay dos formas. Hay mucho cambio, profesora. En realidad, como la concentración va a ser pequeña, miren lo que están observando, no es tan notorio. Pero lo correcto es que ingresen a la calculadora la ecuación de segundo orden, para que puedan dar el valor de x. Con esto determinan el pH. ¿Ya? No sé si aquí hay alguna consulta. Perdón. ¿Alguna consulta?
¿Está claro? Este es un poco recordar el ciclo anterior. ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, bien. Con eso hallamos el pH, entonces el pH inicial, o sea, del ácido del mes a esta concentración es 3,93. Cuando no se ha añadido nada de base, ¿no? 3,93 sería el primer punto. Ahora, cuando se va a ir añadiendo la base, el pH va a ir cambiando y se va a ir aumentando el valor, ¿no? Entonces aquí el análisis antes del punto de equivalencia. Acuérdate que el volumen de equivalencia era cuando el volumen tenía un valor de 10, ¿no? A ver, chicos, en la diapositiva anterior aquí estaba, ¿no? Ahí estaba el cálculo del volumen, que era un valor de 10. Entonces, en esta parte, en la segunda etapa, ¿no? Antes del punto de equivalencia, como se está añadiendo hidróxido de sodio, se va a formar un tampón. Y cuando se forman tampones, se trabaja con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, aplicamos esta ecuación, ¿no? pH es igual a pK sub A más logaritmo de la base conjugada entre la concentración del ácido, ¿no? Acuérdate que se está añadiendo base. Entonces, esta concentración de ácido no va a ser pues la inicial. No es así. Ahora, en esa parte, como se están añadiendo volúmenes, vamos a colocarlo aquí. Ya lo voy a escribir aquí. Como se están añadiendo volúmenes, esa concentración va a estar en proporción también de los volúmenes, equivalente. Entonces, aquí sería, el pKa era el dato del problema, 6,15, más logaritmo de la base conjugada, en este caso, lo que se está formando de la base conjugada, ¿no? ¿Cuánto de base? Vamos a ver, no se ha especificado, creo, aquí. Ya. Entonces vamos a suponer que se añaden, pues, 3 mililitros, ¿ya? 3 mililitros de base. Entonces aquí sería 3 entre el volumen de equivalencia. Entre. El ácido no va a estar representado, como les decía, de la concentración inicial, sino su equivalente en función de volumen. O sea, como se ha añadido 3 de la base, ¿no? Todavía hay 7 mililitros que quedan sin poder neutralizarse. Acá sería 7 entre 10. Aquí no lo vamos a dar en corchetes para que no nos equivoquemos. Es su equivalente en volumen, ¿ya? 7 entre 10, ¿no? ¿Ya? Entonces, si hubiese sido acá 4 mililitros de base, entonces, que se está añadiendo, aquí hubiese sido 4 en vez de 3, y aquí hubiese sido 10 menos 4, 6. ¿Ya? Acuérdate que 10 es el volumen de base en la equivalencia, que se calculó hace un momento, que eran 10 mililitros. De esta manera, se obtendrá lo que es el pH, que sale 5,78. Entonces ya tendríamos la determinación del pH cuando el volumen, aquí lo vamos a poner de la base, ha sido 3 mililitros. 3 mililitros. Igual podría ser 4, como les decía, ¿hasta cuánto? Hasta 9,91. Ahora, en el punto de equivalencia, que es cuando se añadió los 10 mililitros, ¿no?, de la base, se plantea la siguiente reacción. Ácido débil, base fuerte. Ácido base, en este caso, formando lo que es su base conjugada, ¿no?, fuerte, ¿no?, más agua. Más agua, ¿ya? Base conjugada fuerte, más agua. Ahora, esta base conjugada
¿no? Más agua, como tal, todavía sigue teniendo lo que es una reacción, ¿no? Como es una reacción que puede tenderse a la reversibilidad, al ácido y los iones oxidrilos. Entonces, aquí como se forman iones oxidrilos, ya no es lo correcto plantear constante de acidez, sino constante de basicidad. Y la constante de basicidad, ya es lo que hemos explicado hace un momento, es Kw entre K sub A, ¿no? Kw entre K sub A. K sub A, acuérdate que ya te dieron, ¿ya? Kw lo sabemos. Ahora, ¿cuánto de la base conjugada está presente en el punto de equivalencia? Va a ser un valor de F', ¿no? Una concentración corregida que proviene básicamente del siguiente análisis. Antes de pasar a esta determinación de F', esta información que está aquí, ¿no? Esta información que está aquí es en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Y eso yo lo necesito, porque Kw va a ser la concentración de los iones del ácido, la concentración de los iones oxidrilos, entre la concentración de su base conjugada, ¿no? Y saldría x al cuadrado, ¿no? Entre f' menos x. Ahora, ¿qué me va a interesar? Hallar x. De aquí yo voy a hallar x, pero ese x me representa la concentración de los iones oxidrilos. Y de ahí tengo que hallar la concentración de los iones hidrógeno y como tal después el pH. ¿Cómo me he dado cuenta? Fácil. Yo tengo que tener en cuenta que en esta reacción de disociación, si se forman iones oxidrilos, el análisis es con Kw. Si se forma iones hidronio, el análisis es con la constante de acidez. ¿Ya? Pero para este caso, como es un ácido débil o una base fuerte, su base, el análisis aquí, que está aquí, forma una base conjugada fuerte. Y lo que va a hacer es que se formen iones oxidrilos. Profesora, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un ácido fuerte y una base débil? Si hubiese sido un ácido fuerte y una base débil, su base conjugada hubiese sido la base que se formaría, en este caso como tal no se forma una base exactamente, su ácido conjugado, ¿no? Como tal, sería fuerte. Y ese ácido conjugado sería aquí el análisis, se formaría iones hidrógeno. Y como tal, aquí no tendría que trabajar con K sub B, sino con K sub A. Ya chicos, esa es la forma de tener en cuenta. Entonces, para esta parte, en el punto de equivalencia, cuando se añadió los 10 mililitros, como era una base fuerte, ¿no? Se va a formar iones oxidrilos. Ahora, lo que tengo que hacer es obtener ese valor de corregido, en este caso de la base conjugada. Ese valor corregido de la concentración de la base conjugada va a ser la inicial, que era básicamente, ¿no? En este caso, por el factor de dilución. El factor de dilución va a ser el volumen inicial del ácido entre el total, el volumen total. De aquí sale la concentración corregida, ¿no? Como tal, se reemplaza el valor aquí, se relaciona con K sub B, como hace un momento lo hice en la anterior diapositiva, y se calcula el valor de X. El valor de X va a ser la representación de los iones oxidrilos, que sale este valor. Y con su equivalente de los iones hidrógeno, que es Kw entre X, sale el pH. Entonces, como estamos viendo aquí, el pH, cuando el volumen de equivalencia se ha añadido los 10 mililitros, no coincide, pues, como en el caso del análisis del ácido y base fuerte, ¿no? Es diferente a 7. ¿No? Diferente a 7. Y aquí se le está considerando. El pH en el punto de equivalencia de esta valoración es 9,18. El pH en el punto de equivalencia será siempre superior a 7 cuando se valore con un ácido débil.
porque el ácido se convierte en su base conjugada, ¿no? En el punto de equivalencia. ¿Ya? A ver, consultas ahí. ¿Consultas? ¿No hay consultas? Ya. A ver, si no hay consultas, entonces seguimos. Profesora, disculpe. La cuarta etapa o el cuarto paso sería el análisis o la cuarta región después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia es cuando ya se añaden exceso los iones oxidrilos. Entonces, en este caso, el análisis va a ser cuando se añadió 10,10 mililitros de los iones oxidrilos. Entonces, aquí ya va a haber un exceso, ¿no?, de estos iones oxidrilos. Ahora, ¿cuánto de exceso de estos iones oxidrilos está presente en la solución? ¿No? Igual, la concentración inicial de los iones oxidrilos por el factor de dilución. Aquí se toma en exceso en el numerador el volumen en exceso de los iones oxidrilos, el óxido de sodio, 0,1, la diferencia, ¿no? 10.10 menos 10 entre el total. Con eso se obtiene la concentración de los iones oxidrilos. Y de ahí lo relaciono con el pH, Kw entre iones oxidrilos. Con eso sale un pH de 10.22. Entonces, de las 4 regiones o 4 etapas, ¿no? Pasaríamos de aquí, ¿no? Esta es la primera. 393, 578, 918 y 1022, ¿no? Va aumentando el pH hacia la alcalinidad, porque es una base fuerte, ¿no? Entonces, aquí en la figura de la valoración de los 50 mililitros del mes, que es el ácido, con hidróxido de sodio de esta concentración. En este caso, comenzamos de un pH ácido, cuando nada se ha añadido de la base. Después el comportamiento, ¿no? Se va añadiendo base, cómo va cambiando el pH, ¿no? Puntos de inflexión son los puntos de cambio. El punto de equivalencia es en el volumen de equivalencia, que se determinó que eran los 10 mililitros. Y esta es la curva de comportamiento. Aquí está la información de las 4 etapas o las 4 regiones del análisis. A diferencia del primer caso, aquí se determina el pH inicial, ¿no? Con estos datos es lo que se va a hacer la curva de valoración. Igual que en el caso anterior, miren, cuando ya se va acercando a los 10 mililitros, que es el volumen de equivalencia, se va a tener que tener mucho cuidado de añadir los volúmenes de la base, ¿no? Tanto en exceso, para ver el cambio de comportamiento del pH. ¿Ya? Entonces, en el caso ya de una base débil con un ácido fuerte, aquí les estoy dejando para que ya ustedes lo revisen, ¿no? Es igual, se formula lo que es, aquí es igual, me refiero a que se formula la reacción química, ¿no? Aquí ya como se tiene la base, el base es la base débil, entonces yo tengo que tener un K sub B, como te mencionaba aquí, K sub B para la primera, en este caso para la determinación. En el caso que se forme el tampón, ¿no? Etapa que se forme el tampón, la segunda etapa, nos apoyamos también en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero teniendo cuidado de esta información, de las concentraciones, aquí se invierten. En el tercer punto de equivalencia, ¿no? Aquí, como les mencionaba, cuando estábamos analizando el caso anterior, se forma iones hidrógeno, porque es una base débil con un ácido fuerte. Aquí tengo que utilizar K sub A, ¿no? Y en la cuarta etapa ya es cuando básicamente se añade un exceso del ácido, ¿no? Entonces, aquí se formarán los iones hidrógeno
¿no? Y como tal me permitirá de frente hallar el pH, ¿ya? Aquí se te está dejando un ejemplo para que puedan revisarlo, ¿ya? Aquí está, parte anterior. Y con esta información es básicamente para la parte de los equipos, si bien nosotros en los laboratorios, la parte de volumetría es un método clásico, trabajamos con bureta, Erlenmeyer, indicadores, a veces con el potenciómetro, el sensor, añadimos. Existen lo que son los autoevaluadores, que ya cuando vienen incorporados lo que son recipientes para lo que es el compuesto químico considerado para lo que es el valorante, ¿no? La sustancia química, que puede ser una base o un ácido, dependiendo. Hay que tener cuidado con el material, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de las bases, son muy sensibles a poder capturar lo que es el dióxido de carbono que está presente en el aire. Entonces, en esos casos se requiere lo que son, por ejemplo, materiales de plástico. Este es un tipo de autoevaluador, pero existe una variedad también. Podremos trabajar tranquilamente también con lo que es un potenciómetro, ¿no? Este es el sensor. Esto es como si fuera tu Erlenmeyer, ¿no? Aquí es un vaso. Hay un agitador magnético que permite que esté en constante pues, homogenización la solución cuando va cayendo, se va añadiendo, en este caso, la sustancia valorante, ¿no? Y se va haciendo lecturas de pH, ¿no? Entonces son equipos un poquito más sofisticados. En el caso de lo que son indicadores, ustedes se deben haber dado cuenta a veces que hay ciertos indicadores que cuando se adicionan al compuesto, a la solución que yo voy a valorar, pasado un momento a veces se pierde el color, ¿no? Que nos sirve de referencia para lo que es el punto de equivalencia. Entonces, en algunos casos es por una incorrecta preparación del compuesto químico. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Aquí nos dan lo que es la preparación, las cantidades en gramos y cómo deben ser preparados, en qué compuesto químico, ¿no? Y cómo también en los casos tienen que ser reservados y en qué porcentaje, en pesos se sugiere. Pues, tenemos indicadores, una variedad de indicadores, intervalos de transición de pH, o sea, viraje, cuando indica un color ácido, o sea, cuando está el compuesto químico en medio ácido y en medio básico, ¿no? Y aquí les estoy dejando 5 videos. Los dos últimos están relacionados a lo que son realizar curvas de valoración con ayuda del Excel, ¿ya? Con ayuda del Excel. Y los primeros son parte teórica, por ahí hay algún problemas que te están ayudando para poder ahí practicar un poco, ¿ya? Pero sí, acuérdense, voy a retroceder. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuántas etapas debe tener una curva de valoración cuando es una base débil con un ácido fuerte? ¿Cuántas etapas? 4, ¿no? 4. Si es un ácido o una base débil, ¿no? Si es un ácido débil con una base fuerte o una base débil, ¿no? Por lo contrario, en este caso, ¿no? Siempre van a ser 4 etapas. Cuando es un ácido fuerte, un ácido y una base fuerte, ahí sí son 3 etapas. ¿Ya? Aquí la estrategia es pues tener en claro quiénes van a estar inicialmente en exceso, si los iones oxidrilos o los iones hidrógeno, para que podamos relacionar con el pH. ¿Ya? Eso es importante. Después tenemos que acordarnos en lo que es la disociación de ácidos y bases débiles, aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que en este caso está relacionado con su equivalente de volúmenes. ¿Ya? De volúmenes. Bien, chicos, entonces esto lo voy a colocar, me voy a proyectar, vamos a descartar para explicarles los problemas. Ya, no lo vamos a hacer ahora, como les decía. Voy a dejar para que lo presenten la próxima semana. A ver, un ratito.
Cuantitativa. Muy bien. Sí se observa, ¿no? Ahí el PDF. Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, ¿no? Son 4 problemas, ¿ya? Entonces, te piden gráfico. En el último no es gráfico exactamente, pido cálculos, ¿ya? Pero sí, la mayoría es gráfico, ¿ya? Te dan las cantidades, todo para que te puedas identificar. El primer caso es un ácido con un ácido y una base fuerte. El segundo, ácido fórmico. ¿Qué ácido, de qué tipo es? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Débil. Es un ácido carboxílico, ¿no? Ácido fórmico, ácido carboxílico, ácido débil, orgánico, un compuesto orgánico. Base fuerte, ¿ya? El tercero, cocaína, una base débil con un ácido fuerte. O sea, acá es un ácido débil con una base fuerte, el KOH, aquí es todo lo contrario. Este es una base débil con un ácido fuerte. Recuérdate que solamente son 6 los ácidos fuertes que existen. Y aquí en el cuarto, ya te dice un ácido débil con una base fuerte. ¿Ya? Son 4 problemas. Entonces, ¿cómo voy a colocar la tarea? Hoy estamos miércoles, lo voy a colocar hasta el día martes, ¿ya? De la próxima semana, para que puedan presentar. ¿Perdón? Hoy es jueves. Ay, sorry, estoy refrescada. Entonces, hasta el día miércoles. Estamos hablando jueves. ¿Miércoles 10? ¿Ya? Hasta el miércoles 10. Entonces, hasta el miércoles 10 van a tener tiempo de poder subir, pero ¿qué les voy a pedir? En este caso, si bien dice resolver los problemas adjuntos en equipos, adjuntar el Excel, aparte del PDF, que van a tener que subir en PDF, ¿no? Como el formato de la carátula, la presentación, la resolución de los problemas, captura de pantalla capaz, tienen que adjuntar el Excel, ¿ya? Si se les complica subir al Excel, lo ideal es que suban toda la plataforma, ¿no? Son web. Para que en el caso de que nos monitoreen, pues observen que ahí todo está en la plataforma, ¿no? De información. En el peor de los casos, que no les permita subir, entonces solamente el Excel, pues, lo envía a mi correo, ¿ya? Pero lo ideal es que todo sea ingresado en la plataforma, chicos. Consultas. Miss, disculpe, ¿la tarea lo sube uno por equipo o todos al No, mismo tiempo? uno por equipo. Ok, Miss, gracias. Uno por equipo, sí, un solo integrante por equipo, ¿ya? Coloca equipo número 3, equipo número 2, de esa manera, ¿ya? Siempre que suban la información, coloquen el número de equipo. Bien. Entonces ya no hay consultas, esto vamos a subirlo, ¿ya? La información en la plataforma Sunweb. A ver, entonces ahora vamos a darle para la revisión, ¿ya? Si hubiera alguna duda con respecto al artículo de revisión. Mis, Sí. mis compañeros me estaban informando si de repente podríamos ingresar por grupos, como en la primera parte de la revisión que usted había realizado. En Zoom. No, aquí ahora en Teams solamente avisar cuando los compañeros ingresen en el siguiente grupo. Ya, miren, yo les soy sincera ahorita, yo ahorita tengo mi papi internado, estoy muy pendiente del teléfono,